En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Hoy vamos a tratar un tema muy especial, dirigido a todas las personas que quieran vivir este bautismo cristiano. Queremos llevar a la plenitud todo lo que el bautismo contiene, nuestra unificación a la Iglesia, al cuerpo místico de Cristo, centrándonos entonces en lo que son las almas víctimas, en cómo vivir como alma víctima, e iluminados también con esta novena de Navidad de los escritos de la sierva de Dios, Luisa Picarreta, conocida también como los 9 excesos de amor de Jesús en el vientre de María. Unas meditaciones que nos enseñan a profundizar en lo que es el exceso de la Trinidad hacia las criaturas. Y cómo después de cada exceso de amor de la Santísima Trinidad exulta o explota por amor a nosotros, también ella va a repercutir nuestra respuesta a esos excesos de amor. Y dependiendo de nuestra respuesta a su amor eterno e infinito que nos comparte y que quiere realizar en nosotros un plan específico, dependiendo a esta respuesta, ella va a demostrarnos unos horizontes mucho más grandes de su amor, o como lo dice en esta novena, un exceso más grande de su amor. Y así encontramos 9 excesos de amor de la Santísima Trinidad hacia nosotros los criaturas. El tema específico entonces son las almas víctimas o cómo ser un alma víctima. Y esto está dentro de lo que es nuestro bautismo, es una consecuencia del bautismo cristiano. Según las enseñanzas de la Iglesia, el magisterio de todos los santos, al nosotros bautizarnos, al insertarnos en la fe de la Iglesia Católica, en la fe de Cristo, nos hacemos otro Cristo, compartimos de su misma vida, de su misma humanidad. En el bautismo, no solo recibimos las 3 virtudes teologales, fe, esperanza y caridad, sino que también participamos de la misma vida y humanidad de Jesucristo, del Verbo hecho carne. Y dentro de lo que es Cristo, participamos entonces de su realeza, de su ser profeta, de su ser sacerdote
de su sacerdocio, de su ser como víctima, como altar. Y así entonces vamos entrando en cómo entonces nosotros tenemos que vivir lo que ya somos desde nuestro bautismo. Y no es una elección. Esto es, si yo no quiero, no soy sacerdote, si yo no quiero, no soy víctima, no. Ya lo somos. Lo que tenemos es que asumirlo, vivirlo, ser conscientes de este gran tesoro recibido en el bautismo y dar frutos, que tanto entonces vamos a hacer fructificar nuestro ser como sacerdote desde el bautismo, nuestro ser víctimas en Cristo, en la víctima. ¿Cómo iluminamos entonces esta cuestión de qué es una víctima? ¿Qué hace la víctima? ¿Cómo se desenvuelve el papel de víctima en nuestras almas? Como les digo entonces, iniciamos hablando del catecismo. ¿Qué nos puede decir el catecismo? El catecismo entonces nos ilumina que desde el bautismo somos otro Cristo, somos miembros de su cuerpo místico. Y como todo cuerpo, no puede estar separado de su cabeza ni de sus otros miembros. Y como todos esos miembros participan de lo que es un cuerpo entero, de lo que es el oficio del cuerpo entero. Si Cristo es el sacerdote, es la víctima del Padre, es el altar mismo donde se desenvuelve todo su ofrecimiento por amor a nosotros. ¿Qué papel entonces tenemos cada uno de esos miembros dentro de esa humanidad como víctima? Si somos víctimas, lo somos porque ya estamos insertados en Cristo. Entonces, hay muchos temas dentro de esto que se pueden extender, ¿no? Hacer muchos tratados, por ejemplo, el valor de ser víctima, el trabajo de la víctima, el por qué cada acto de esta víctima es agradable a Dios, etcétera, etcétera, ¿cierto? Pero iniciemos diciendo que si ya somos en Cristo, por su ser, nosotros seremos o somos. Numeral del Catecismo 1367. El sacrificio de Cristo y el sacrificio de la Eucaristía son un único sacrificio. La víctima es una y la misma. El mismo que ofrece ahora por el ministerio de los sacerdotes, el que se ofreció a sí mismo en la cruz, y solo es diferente en modo de ofrecer. Y puesto que en este divino sacrificio se realiza en la misa, se contiene y mola incoherentemente el mismo Cristo en el altar de la cruz. Cristo se ofreció a sí mismo una vez de modo cruento y se realiza de modo incruento en la Santa Misa. Es en la Santa Misa donde nosotros asumimos nuestro ser de cristiano y en la medida en que yo sea no solo espectador, sino que yo participe de ese sacrificio que se hace en la misa. En esa medida yo voy a alcanzar también todos los frutos de ese sacrificio. Si yo puedo ofrecer
si yo puedo inmolar, lo hago por la inmolación que hizo el mismo Cristo. ¿Qué es nuestra ser de víctima? Es ser en la víctima, Cristo. Cristo es víctima, yo injertado en Cristo soy víctima. Teniendo esto bien claro, voy a tener confianza entonces, voy a iluminar cada momento de mi vida y cómo entonces cada momento de mi vida yo lo asumo como víctima y voy a tener depositada mi fe en Cristo y el valor de mi sacrificio, de mi oblación, de mi vida como cristiano, va a tener ese valor, no por lo que yo haga, sino por lo que soy en Cristo, por todos los méritos de Cristo y las gracias que recibo a través de Él, de ese verbo que se hizo carne y que nos asumió en Él, en su encarnación y que nosotros nos asumimos o somos asumidos en Él en el momento de nuestro bautismo. Entonces vemos que hay tantos puntos que son tan profundos y que uno podría quedarse en cada uno de ellos. Esta novena de Navidad o estos excesos de amor de Jesús en el vientre de María que nos vamos a proponer a meditar, comienza exactamente profundizando el momento en que la Santísima Trinidad en un consistorio, en una reunión, por decirlo así, para explicarlo de forma más con nuestros conceptos humanos, la Santísima Trinidad en la eternidad, como que se reúne y comienzan a hablar entre ellos el cómo va a realizar la redención del género humano. Esta meditación nos invita a que tomemos cada elemento que nosotros podamos hacer, ya sea con la imaginación, con imágenes, pero que tratemos de profundizar en ese misterio. ¿Cómo es que el Padre y el Hijo y el Espíritu Santo en un consistorio se deciden, piensan en cómo salvarnos para ellos continuar su proyecto que tenían con el ser humano antes de crearnos? Este consistorio entonces se realiza cuando ya el hombre está en pecado, ¿cierto? Por lo tanto, también intuimos que si Él quiere salvarnos, es para llevar a cabo o recapitular un proyecto que Él tenía antes de que nosotros cayéramos en pecado, antes de que la humanidad se degenerara con el pecado original. Y es muy bello pensar todos esos horizontes que nos brinda esta meditación de la Sierra de Dios Luisa Picarreta. Por esto mismo, porque nos abre un panorama mucho más amplio de lo que es la misma redención. La redención es no solo para salvar, la redención realmente, además de salvarnos, es para Él poder llevar a cabo ese proyecto inicial por el cual nos creó. Dios en su eternidad decidió crear al hombre. ¿Para qué? Nos dice el primer numeral del Catecismo de Cristo. En un acto de suma bondad de ese Dios que es eternamente infinito y amoroso, decide crear al hombre ¿para qué? Eso enseña la Iglesia, para compartirnos su misma vida divina. Eso lo dice muy claro. ¿Cuál es el objetivo de la creación del hombre?
que Dios quiere participarnos de su misma vida divina. ¿Qué significa, hermanos y hermanas, estas palabras? En la medida en que nosotros concibamos a Dios, estas palabras para nosotros nos harán explotar de alegría y de emoción, real y verdaderamente. En la medida en que tú concibas a Dios, estas palabras nos harán explotar de alegría, nos volverán locos. En un designio de pura bondad, de infinita y eterna bondad, Dios crea al hombre para participarnos de su vida divina. Es una locura. Y con eso solo tendríamos para hacer un retiro de 10 años. ¿Qué significa que yo pueda participar de la vida divina? ¿Qué sería yo participar de el 0.000000000.1 de lo que es la vida divina? ¿Qué significa eso? Lo vamos a entender en la medida en que sepamos quién es Dios y qué es participar de su divinidad. ¿Cuál es entonces el proyecto del hombre? ¿Y cuál es el plan de la redención? Recapitular ese proyecto inicial, no simplemente salvarnos. Recapitular el proyecto de la voluntad divina por el cual nos creó. Llevarnos a ese principio, a esa finalidad última para la cual nos creó. Entonces, esta novena inicia diciéndonos el momento en que el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo se reúnen para decir, vamos a salvarlos, vamos a realizar la promesa que hicimos al hombre cuando cayó de rescatarlo, vamos a poner en acto presente en el tiempo del ser humano esta promesa que por 2000, 4000 años los seres humanos esperaban en todo ese proyecto pedagógico de Dios volver a llamar al hombre, formar un pueblo para realizar este portento de la redención. Todo lo que el Antiguo Testamento, todos estos santos, profetas y santas almas pedían y esperaban el momento de que se hiciera presente el Salvador, el Mesías. ¿Para salvarnos de qué? O más aún, para rescatarnos y llevarnos a qué punto. ¿Cuál es su voluntad para nosotros? ¿En qué consiste entonces esa santidad original, ese estado de justicia original? Es eso lo que Él quiere rescatar, no simplemente salvarnos, rescatar su voluntad inicial por la cual nos creó. Bellísimo entonces entrar en esta meditación. Es la primer exceso de amor de la Trinidad. Se reúne Padre, Hijo y el Espíritu Santo para realizar el portento de la redención. Y como Cristo asume la tarea de la redención, inmediatamente estamos inmersos entonces en este tema que nosotros también queremos desarrollar a la luz de esta novena, el ser víctimas. Jesucristo entonces asume y dice, yo voy a salvarlos, Padre mío. Inmediatamente comienza a hablar ya el verbo víctima. Yo asumo la tarea de la redención y esa tarea es ser víctima, se sacrifica, se inmola por nosotros. Bellísimo entonces cómo
La primera respuesta del Verbo Eterno dice, yo quiero ser víctima por amor. Yo quiero inmolarme por ellos, porque tu voluntad, Padre mío, es salvarlos. Yo doy mi vida por ellos. De ese tamaño, entonces, comenzamos a entender qué significa víctima. ¿De dónde brota el yo decir quiero ser víctima? ¿De dónde brota entonces? En la medida en que yo quiera cumplir los deseos del Padre, en la medida en que yo quiera cumplir los deseos del Padre Celestial, en esa medida yo voy a querer ser víctima. Primer punto, entonces, para todos aquellos que quieran ser víctima, que quieran llevar entonces a cabo y llevar hasta las últimas consecuencias nuestro bautismo, lo podamos realizar debidamente. Sí, cada uno de nosotros podrá tener muchos deseos. Ah, yo quiero ser víctima. Sí, yo veo que la iglesia, los santos hablan de víctima. Todos los santos fueron víctimas. Si llegaron a la santidad es porque fueron víctimas, porque se inmolaron, porque se crucificaron. Pero ¿qué tanto entonces debo también purificar, despoluir la imagen de víctima que yo tengo? Puede iniciar con un deseo de imitación a un santo, a Jesús mismos, pero ¿para qué? ¿Y por qué? ¿Y cómo realizarlo más efectivamente? Y lo podremos realizar más efectivamente en la medida en que yo entienda por qué quiero ser víctima. En la medida en que tú entiendas por qué. Y Jesús nos dice y nos explica muy claramente el por qué Él quiere sacrificarse por nosotros. ¿Por qué? Porque Él era un apasionado eterno por cumplir los deseos de su Padre Celestial. El amor a su Padre Celestial lo hizo gritar, yo me quiero inmolar, yo realizaré la tarea de la redención. ¿De dónde entonces va a exhalar, va a salir ese grito, ese sentimiento? Pero es más que un sentimiento, ese acto que es operante de yo decir, quiero ser víctima. En la medida entonces que yo conozca al Padre, en la medida en que yo sepa qué es lo que Él quiere, qué es lo que Él anhela, qué es lo que Él más ansea y qué es lo que Él más desea, nuestra salvación, el amor hacia nosotros. Por lo tanto, en la medida en que yo comprenda qué tanto Dios Padre ama a sus hijos, a nuestro prójimo, en esa medida yo quiero inmolarme por mi prójimo. Ahí vemos lo que significa el verdadero misterio de la piedad. Y la piedad no es simplemente un sentimiento de devocionismo, de hacer esto, de posiciones. La piedad, la verdadera don de piedad o lo que significa piedad es el saber cómo yo debo obrar, no hacer, obrar por amor al Padre y a mi prójimo. Ese es realmente la piedad. ¿Y qué es lo que va a mover mi amor al Padre y a mi prójimo? ¿Qué me va a hacer actuar? Inmediatamente me va a pedir
que yo sea una víctima. Eso es lo que podemos ver en esta hora, en esta primera meditación del primer exceso de amor de Jesús en el vientre de María. ¿Qué lo movió a se encarnar? ¿Qué lo movió a encarnarse en el seno de una mujer? ¿Qué lo movió a hacer ese sacrificio que ya después en las escrituras nos va a explicar en cómo consistió ese sacrificio? San Pablo es el que más nos va a decir. Ese anonadamiento. Jesús entonces se anonada para realizar la voluntad del Padre. Ese sacrificio, ¿en qué consistió? Solamente lo vamos a entender entonces si yo conozco al Padre, si yo sé cuál es su voluntad. Y en la medida en que a mí me apasione su voluntad, en esa medida yo voy a decir, quiero ser víctima. Entonces, ¿qué es un alma víctima? Simplemente es un alma que ama. Es un alma que vive en el corazón de Cristo crucificado. Es un alma que está apasionada vehementemente por la voluntad del Padre Celestial. Eso es un alma víctima. El amor que yo tenga, el amor que yo posea hacia el Padre Celestial, hacia su voluntad, en esa medida yo soy víctima inmediatamente. Y sé qué significa ser víctima, como nos demostró Jesús. No hay amor más grande que el que da su vida por sus hermanos o por sus amigos. Eso es entonces lo que dicta el ser víctima. Es un alma enamorada en la voluntad de Dios, de la voluntad de Dios. Y al saber cuál es la voluntad de Dios, inmediatamente ya sabe que tiene que vivir. ¿Cómo es eso de víctima? ¿Será en cuestiones extraordinarias, sucesos portentosos? ¿Cómo fue Jesús? ¿Cómo desarrolló Jesús su oficio de víctima de inmolación por toda su vida? ¿Cómo lo hizo? Él no simplemente fue víctima en sus 24 últimas horas. ¿Cómo realizó su papel de víctima durante sus 33, 34 años de vida, desde el momento de su encarnación? Ahí comienza su oficio de víctima. No solamente fueron sus últimas 24 horas. Importantísimo meditar esas últimas 24 horas para comprender lo que él vivió desde su momento de su encarnación. Eso sí, importantísimo entender el modo en cómo él consuma su vida en sus últimas 24 horas para entender que ese oficio que hizo en sus últimas 24 horas lo comenzó desde su momento de la encarnación. ¿Cómo entonces desarrollamos este papel de víctima en nuestra vida? E iluminados entonces por la víctima de Cristo, Él nos dice que podemos desenvolver nuestro papel de víctima desde lo más ordinaria que podamos vivir, de la forma más ordinaria, no en este aspecto, concepto negativo que tenemos de la palabra ordinario, ¿no? Una persona ordinaria o esto es ordinario o tal objeto es ordinario, ¿no? Lo cotidiano, lo más simple, lo más obvio, lo más sencillo de la vida, lo que para nosotros
casi que es nada, pero que tiene un valor eterno por ser también construido por la voluntad de Dios. Nuestra vida común y corriente, la víctima perfecta, la característica bella del alma víctima es que esta alma vive su cotidianidad de forma extraordinaria y oculta. Atención, de la forma más ordinaria y oculta. ¿Por qué? Porque así es que lo vivió Cristo también. ¿De dónde entonces el valor de nuestros actos más simples y cotidianos y ordinarios en la medida en que la voluntad de Dios o que yo los viva según la voluntad de Dios? Ahí comienza en nosotros a darle un valor a toda nuestra vida ordinaria. ¿Qué valor va a tener entonces el que yo sea una víctima escondida o que cada acto, hasta el más simple que yo haga, pueda tener un valor de víctima? En la medida en que encierro la voluntad de Dios en ese acto que hice, en la medida en que Él lo viva en mí. ¿Cuál será la diferencia entre un sufrimiento de un cristiano y de un no cristiano? ¿Cuál será la gran diferencia? En que un acto de un cristiano no es un acto de César, sino que ese acto al estar sepultado y resucitado en la humanidad de Cristo en el bautismo, este acto no es de César, sino de Cristo en mí. Ojalá meditemos bastante este punto, que tanto ya no soy yo, sino Cristo en mí. ¿Y desde cuándo es Cristo en mí? Desde el bautismo. ¿Desde cuándo entonces yo soy víctima? En la medida en que yo asuma que ya fui sepultado y resucité en Cristo desde el bautismo. ¿Cuánta responsabilidad tenemos los bautizados? ¿Cuánta responsabilidad tenemos? Porque no se trata de desenvolver y de ver frutos de nuestra vida, sino de la de Cristo en nosotros. Pero esto no se da sino en la medida en que conozcamos el valor de nuestra vida en Cristo y de Cristo en nuestra vida. Ya lo somos, pero hace parte que nosotros nos unifiquemos con conciencia a esta verdad. En la medida en que conozcamos, yo voy a aprovechar mejor lo que tengo, ¿cierto? Como ser víctima en la medida entonces que yo sea consciente que es Cristo en mí. Y cómo Dios Padre, cómo la Santísima Trinidad va a aceptar el acto más pequeño que yo haga con el valor de la víctima perfecta a Cristo, en la medida en que yo dejo actuar a Cristo en mí. En la medida en que su voluntad es la que mueva mi voluntad y mi vida. Y en esa medida entonces nuestros actos serán realmente propicios a los ojos de Dios. Podemos recordar las palabras de nuestra Madre Santísima. Ella, ¿por qué es lo que es delante de Dios? Ella misma nos lo dice. Tus ojos se dirigieron en mí, hacia mí, se posaron sobre mí, y toda la fuerza de tu brazo actuó en mí en la medida de mi humillación, en la medida de mi nada.
¿Qué tanto entonces nosotros vamos a fructificar nuestro ser de víctima? En la medida en que realmente sea Cristo la víctima en mí, ¿cierto? ¿Qué podemos entonces ir concluyendo? Que si yo quiero ser la víctima agradable a Dios, no la víctima que yo quiera ser, si yo quiero ser realmente la víctima agradable a Dios, debo conocer quién es ese Dios, qué desea su voluntad. En la medida entonces que yo quiera cumplir, vivir la voluntad de Dios, en esa medida yo voy a decir, soy víctima, quiero inmolarme por ti y por todas las consecuencias del agradarte a ti, esto es, por mi prójimo, porque yo sé entonces quién es el prójimo para aquel que yo amo tanto. ¿Y qué entonces debo hacer yo para alegrar a quien yo amo tanto? Cuando su alegría depende que mis prójimos sea salvado. En la medida en que yo comprenda eso, quiero servir, me quiero inmolar. En la medida en que yo me unifique entonces a la víctima Cristo, en la medida en que yo deje a Cristo obrar en mí, en esa medida, nuestro deseo, nuestro trabajo de ser víctimas, lo podremos hacer según Dios. Ustedes han escuchado en el Antiguo Testamento cuando comenzó por allá en la época de Moisés que comenzaron a realizarse sacrificios, a elegir una raza de sacerdotes para que hicieran todos estos sacrificios. ¿Qué le dio el valor a la sangre de un buey, de un cabrito? ¿Qué le dio ese valor para decir, al derramar esta sangre, yo te lo ofrezco, te lo agradezco, te pido? ¿Qué le daba valor a esos sacrificios de animales? La sangre en sí misma de esos animales. El deseo del hombre de agradar a Dios. O la voluntad explícita de Dios que le daba el valor a esas víctimas, a esa sangre de esos animales. ¿Se la daba el mismo hombre el valor realmente? No, se la dio la voluntad de Dios. Cuando la misma voluntad de Dios dijo, sacrifiquen esto, ofrezcan esto para agradarme, para como sacrificio propiciatorio, como holocausto para los pecados, etcétera, etcétera. Fue la misma voluntad de Dios la que le daba el valor a esos sacrificios. Ni siquiera fue el deseo inmenso del hombre de sacrificar por agradar a Dios. Ni siquiera el deseo del hombre era lo que hacía que ese sacrificio fuera agradable a Dios. El valor entonces de ese sacrificio, del ser de víctima, va a ser en la medida en que sea voluntad de Dios mi estado de víctima. Mucho tema también de aquí en adelante. Entonces, para cuando al finalizar estas meditaciones, digamos, acepto, soy víctima, quiero ser víctima. Va a tener eso también entonces un camino, un modo específico, porque no es simplemente mi deseo de ser víctima, es si también la voluntad de Dios me acepta como víctima. Y por eso dentro de la iglesia y todo el magisterio
Cuando se habla de almas víctimas, no solamente en la línea de nuestro bautismo, de nuestro ser de bautizados que ya somos víctimas, sino una víctima especial que cada tiempo de la iglesia lo tiene para aplacar a la divina justicia. Esta víctima no es simplemente el deseo de un alma que digo me quiero inmolar, sino que también debe tener un orden específico, es decir, debe ser aceptado por la voluntad de Dios, confirmado por la voluntad de Dios. Y conocemos que estas confirmaciones ordinariamente se hace a través de la iglesia, de los ministros de la iglesia. Si ustedes entonces conocen estas almas víctimas especiales que Dios escogió en todos los tiempos, vemos que estas almas no eran autónomas por sí mismas, se declaraban y se decretaban víctimas, se ofrecían y esperaban la confirmación de la iglesia a través de sus directores espirituales. Es entonces que le da el valor a la víctima cuando es confirmada por la voluntad de Dios. Padre, yo quiero ser víctima de amor para la redención. Si el Padre Celestial hubiera dicho, no, lo voy a hacer de otro modo, pronto. También el Verbo Eterno, Jesús hubiera dicho, perfecto es tu voluntad, es lo que yo más ansío realizar, contemplar y extasiarme en tu voluntad. El Padre consciente, asiente, recibe el ofrecimiento del Hijo y el Padre dice, te acepto, víctima. E inmediatamente el Espíritu Santo se pone en obra para realizar el portento de la encarnación de la víctima elegida por Dios. Es bellísimo, bellísimo este misterio. Y realmente es un tema profundísimo y pilar de nuestra fe, esta cuestión de la víctima, de ser víctima, porque es el primer acto, es lo primero que el amor ordenó realizar. Y lo primero que el amor de Dios Padre consintió, confirmó, aceptó y a través del Espíritu Santo se realizó entre nosotros. Sigamos entonces, hermanos, meditando en qué significa ser víctima, en cómo desarrollar esta ser víctima, que ya lo somos desde el bautismo. Tenemos mucho, mucho para meditar, para vivir y darle el fruto al 100%. Que esta pequeña reflexión y esos elementos que hayamos traído para este caminar, para esta novena, para este tiempo de consagración que queremos hacer, realmente sea asumido como lo debemos asumir y realmente le demos los frutos que merece este misterio en nosotros, porque todo lo que Dios nos da debe fructificar al 30, al 60, al 70 o al 100%. Y ahora en esos tiempos estamos llamados para fructificarlo al 100%. ¿Cómo lo fructificaremos al 100%? En la medida en que no sea yo quien lo realice, sino Él mismo. Si fuera que yo voy a realizar algo, entonces será una realización mía, un porcentaje mío y un porcentaje de Dios. Pero ya Dios quiere que sea al 100% de Dios en mí. Ven tú, Jesús, a vivir tu ser de víctima en mí.
Ven divina voluntad a realizar tu voluntad en mí. Este es el modo más perfecto de vivir nuestra santa vida cristiana. Que no sea yo, sino tú en mí. Y esta es la pista que nos dirige Luisa para decir que yo ya no hago la voluntad de Dios, sino que yo la vivo, vivo su voluntad. Es su voluntad viviendo en mí. Que la Virgen Santísima nos enseñe a ser esas víctimas. Nos enseñe a construir, a generar esa víctima en nosotros, a ese Jesús, la única víctima agradable al Padre en nosotros. Que también estas meditaciones de los excesos de amor entendamos que es excesos de amor en el vientre de María, bellísimo, como ella, María, nuestra Madre, es quien nos va a iluminar y nos va a dar la verdadera luz para vivir. Si lo vivimos, nuestro ser cristiano, nuestro ser víctima, que lo vivamos también en el seno de María, que ella nos geste, que ella nos nutra, que sea su sangre gestando en nosotros la vida de Cristo. Bellísimo, profundísimo, y vivámoslo de esta forma para poder realmente ser la víctima que Dios Padre siempre quiso tener en medio a todos sus hijos, por su voluntad, por su reino, por la finalidad por la cual Él nos creó desde el inicio del mundo, para que lleguemos a la finalidad para la cual Él nos creó. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre. Amén. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Ven divina voluntad, ven a reinar en mí, ven a vivir en mí, ven a vivir todo en mí. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén.